Buenas tardes, encantados se encuentren, aunque ya con el retardo de una hora, en esta sesión del día de hoy, 14 de marzo de 2023. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Esta clase virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, de la sección S de Derecho Procesal Penal, y el público en general. Hoy nos convoca el tema de la competencia personal del juez penal venezolano. Clases estas que conjuntamente con todas mis otras clases la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse en el mismo y encontrar allí mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, tanto en su contenido sustantivo como en su contenido material. Bueno, estimados míos, yo no sé la impaciencia de los demás que no pudieron esperar una hora y que no se encuentran aquí presentes, que yo los estoy visualizando y que evidentemente el segundo parcial va a tener un mayor grado de dificultad de lo que representa el primer parcial, y no están asistiendo a las clases que son virtuales ambos días de fijada, que son lunes y martes. Entonces, luego del regaño que evidentemente es una recomendación, porque el tema de la evaluación es sumamente importante, vamos a puntualizar algunos aspectos. Me van a disculpar un tanto que estoy un tanto afónico. Hoy en la mañana tuve problemas de salud que me está afectando de alguna forma el sonido de la voz. Pero como me dijeron por allí, pero como se me dijo, yo es que tiendo a gritar dentro de estas clases de disertación, entonces si lo hago, voy a tener que hablar bajito y que ustedes me puedan entender de alguna forma. Bueno, competencia personal del juez penal, lo cual es lo mismo que afirmar competencia en razón de la persona del juez penal. Recuerden ustedes, y vuelvo con el tema, que ahí dejaste una cosa por acá, que la competencia es la medida de la jurisdicción. Todo juez tiene potestad de administrar justicia, pero determinados jueces lo harán en el ámbito material, personal, territorial, funcional y por conexión o conectividad que le asigne la ley. Por lo menos en el caso del juez penal venezolano. Entonces, cuando se habla de competencia en atribución de lo que establece el artículo 49, numeral 3 de la Constitución, estamos hablando de lo que se denomina capacidad objetiva. No confundir el concepto de competencia con la idoneidad, que sería el conocimiento jurídico que asume el juez. Ese iuria no vicuria que se le es cuestionado por vía de los recursos. A través de los recursos se cuestiona la ausencia, la falta de conocimiento jurídico del juez, tanto en el aspecto sustantivo como en el aspecto adjetivo. Y con las excepciones, falta de competencia, se cuestiona dicha falta de competencia del juez penal, bien sea que no lo sea en materia material, territorial, personal, funcional o por vía de la conexión. Entonces, no confundir esto de la competencia personal, cuando se habla de la competencia personal del juez penal, si el juez es bueno o es malo en cuanto a que sabe o no derecho en la realización del silogismo decisorio, que si se quiere es lo mínimo que se le puede pedir el juez, porque se supone que él conoce la premisa mayor, que es la norma, y él subsume el hecho que es aportado por las partes en dicha premisa mayor para conceder o no la pretensión.
Cuando se habla de competencia personal, estamos hablando de la competencia en atención a la existencia o no de, y lean mis labios, fuero, con F, fuero procesal por parte de ese procesado, de acuerdo a ese que está asumiendo el conocimiento de ese juez que está conocimiento de la causa que se le atribuya, que se le endilga a ese procesado. Entonces, en líneas generales, si ese procesado no tiene fuero procesal, sí, profesor, pero ¿qué es el fuero? El fuero sería una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado. Sería una manera muy especial de enjuiciar por una causa penal a algún procesado, y si no tiene fuero indicado en pauta de ley, va a ser enjuiciado por la jurisdicción ordinaria penal. Si tiene fuero, va a ser enjuiciada por alguna de las hipótesis de la jurisdicción penal especial. Ambas, tanto la jurisdicción penal ordinaria como la jurisdicción penal especial, van a surgir de leyes orgánicas, porque, como te he dicho, el hecho de que una ley sea orgánica es porque está desarrollando una norma, un principio o un valor constitucional. El Código Orgánico Procesal Penal es orgánico y establece en su seno el procedimiento ordinario, bueno, porque nada menos que la Constitución establece lo del debido proceso, artículo 49, y por lo tanto, toda norma, todo cuerpo normativo que aborde ese proceso que tiene que ser debido, pues tendrá que ser de carácter orgánico porque proviene inicialmente como un principio de la Constitución. No solamente el artículo 49, que regula el debido proceso, sino que, como bien saben ustedes, hay otras normas procesales distintas al artículo 49 que yo he venido denominando el debido proceso extensivo, que tienen vinculación con respecto al proceso. Artículo 24, por ejemplo, ¿cuál es la ley adjetiva más favorable para el reo que se aplicaría? Artículo 253 de la Constitución, en lo que se denomina el principio de legalidad adjetiva. Los actos procesales están descritos en previa pauta de ley. El artículo 257 de la Constitución, el proceso no es más que un instrumento de justicia. El artículo 26 de la Constitución, aquel que nos aborda el llamado o la llamada tutela judicial. Entonces, esas normas van a ser de carácter orgánico. Pero también nos podemos encontrar con leyes procesales orgánicas que regulan los procedimientos especiales, porque el procesado en esos procedimientos sí ostenta un fuero, es decir, una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado. No es que va a ser impune por la comisión de un delito, sino que va a ser enjuiciado de una forma muy particular. Por ejemplo, si la Constitución establece la justicia militar, el Código Orgánico de Justicia Militar es orgánico porque la propia Constitución está ordenando un cuerpo normativo diferenciado para el enjuiciamiento de causas militares. Si la propia Constitución establece en el 78, por allí la norma en la cual se habla del interés superior del niño, por lo tanto, el sistema penal de responsabilidad de adolescente, es decir, el enjuiciamiento de adolescente que ha cometido delito, ha de estar sustentado en una ley de contenido orgánico. Además que esas leyes procesales son leyes complejas, porque, por ejemplo, tanto el Código Orgánico de Justicia Militar como la LOGNA, además de establecer procedimientos, establece, por ejemplo, aspectos sustantivos como delitos militares o como delitos de aflicción a los menores. Ahora que se está apareciendo por aquí la alumna Cindy Guerrero, bueno, tardíamente. Entonces, bueno, vamos a analizar el concepto de
la competencia en razón de la persona, atendiendo al caso venezolano, fundamentalmente de lo que se deriva del Código Orgánico Procesal Penal y la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El 55 de la Constitución, de una forma casi lacónica, nos indica que la jurisdicción penal se divide en ordinaria y especial, en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes. Entonces, con lo cual, estaríamos hablando que cuando hay fuero, prerrogativa de enjuiciamiento, entonces allí ese procesado estaría siendo enjuiciado por tribunales de la jurisdicción especial. Por cierto que en cabeza de quién está el fuero, está en cabeza del procesado, pero hay algunas leyes que viran, que dan la vuelta al asunto y más bien el fuero está en cabeza de la víctima. Entonces, atendiendo al determinado tipo de víctima, así será el tipo de procedimiento especial o jurisdicción penal especial, o que son dos conceptos distintos. Uno sería la jurisdicción penal especial y otro sería el procedimiento especial. Por ejemplo, el Código Orgánico Procesal Penal tiene un procedimiento ordinario, artículo 283 y siguiente, pero también tiene procedimientos especiales, artículo 354 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal. Pero a lo mejor esos procedimientos especiales que describe el propio Código Orgánico van a seguir siendo procesados en la jurisdicción ordinaria regulada en el COP. Por ejemplo, el procedimiento especial para la extradición activa o el procedimiento especial para la extradición pasiva, y se está solicitando la extradición o se va a enviar a un adulto que ha cometido un delito ordinario, ello va a seguir siendo conocido conforme a las pautas del Código Orgánico Procesal Penal. Se comete un delito de violencia de género, ello va a ser conocido por tanto la Jurisdicción Penal Especial de Violencia de Género como por el procedimiento especial que no está descrito en el COP y que está descrito en la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. La palabra fuero, como todo en el ámbito del derecho actual, proviene del vocablo latino forum, como foro. En el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, el concepto de fuero, se dice: el fuero puede ser una jurisdicción, la potestad de aplicación de normas legales en casos concretos. También se llama fuero al estatuto jurídico que se aplica en una localidad en específico. Pero no vamos a confundir esa sección de la Academia Española de la Lengua en cuanto a la competencia en función del territorio. La vamos a aplicar siempre en cuanto a la competencia en razón de la persona, reasumiendo la idea de que ese procesado tiene esa prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado, bien sea por su condición etaria, bien sea por su condición profesional o bien sea por el especial tipo de delito que ha cometido. Entonces, la ley orgánica, digamos, las hipótesis de fuero de prerrogativa de jurisdicción penal especial serían fundamentalmente cuatro. Uno, el sistema penal de responsabilidad de adolescente, descrito en la LOMNA. Dos, la jurisdicción de violencia de género, que surge de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Tres, los delitos militares, que surgen del Código Orgánico de Justicia Militar. Y cuatro, el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos que surgen a partir de la propia Constitución y como procedimiento especial, artículo 370 y tanto del Código Orgánico de Justicia Militar.
Vamos a abordar entonces, y disculpen estas cuestiones, pues vamos a ver si mejoro el tema de la voz. Déjame echarme esto en la... Atomizador Exomedine. Para no andar dando pena con ustedes con el tema de la voz. Entonces, la ley orgánica de género, o sea, la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, establece de forma expresa en su artículo 10 la supremacía de esta ley. Nótese que esta ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en técnica legislativa, utiliza el mismo andamiaje que utiliza el Código Orgánico Procesal Penal, es decir, que le da nombre a los artículos. Y aquí, sin ambajes, la ley orgánica en su artículo 10 establece la supremacía de esta ley, así lo denomina el artículo, y nos dice el 10 de esa ley: las disposiciones de esta ley serán de aplicación preferente por ser ley orgánica. Así, gran cosa, ley orgánica. El Código Orgánico también es ley orgánica. El Código Orgánico de Justicia Militar también es orgánico, si es por ello. Entonces, lo de la supremacía de la ley, ya ustedes lo han estudiado en Introducción al Derecho, y pasa por la idea de la clasificación de las leyes en la famosa pirámide de Kelsen, estando en la cúspide la Constitución, y luego se habla de los instrumentos internacionales, luego vendrían las leyes orgánicas, luego vendrían las leyes especiales, reglamentos, jurisprudencia, doctrina. Aquí, en este caso, sería una ley orgánica, pero a la vez especial. Porque es orgánica porque se supone que surge de la propia Constitución, y es especial porque está especificando el enjuiciamiento de determinados delitos que solamente aflige en función de una conformación básica a la mujer, todas las variables de violencia. Entonces, es una ley orgánica, pero además uno podría preguntarse: ley posterior sustituye a ley anterior. ¿Okay? Ley posterior sustituye a ley anterior. Fíjate lo que ha pasado en el caso venezolano. En las últimas reformas que hizo la Asamblea Nacional electa en 2020, se promulga el Código Orgánico Procesal Penal en septiembre de 2021. También se publica la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y a la Seguridad Personal, pero también, y con posterioridad al COP, es que se publica la reforma de la Ley de Violencia, la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer, el Código Orgánico de Justicia Militar. Entonces, tanto por publicación posterior como por especialidad, ese procedimiento especial estaría por encima. Es decir, estaría de forma diferenciada cuando se trata del enjuiciamiento, no por encima, de forma diferenciada en el enjuiciamiento de causa de violencia de género al COP. Por encima solo, no en una conformación global, sino cuando se trate de los especiales delitos de violencia de género. Estaríamos hablando de la Constitución, los instrumentos internacionales y la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer y el Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, yo les he dicho ahorita en esta disertación que esas jurisdicciones van a surgir a partir de la propia Constitución. Y les he dicho en múltiples oportunidades y en estas disertaciones: tú te cansarás de buscar en esa Constitución dónde está presente el indubio pro femina o el indubio pro femini, y no lo vas a conseguir. No está en ninguna parte, pero está, como lo han visto conmigo, ese artículo 22 de la Constitución, que se dice que los derechos fundamentales inherentes al ser existen independientemente de su positivización, de su consagración, y basta vernos a cada uno de nosotros para ver la diferencia fenotípica que hay entre hombre y mujer. Además que hay mucha historia, hay mucha sociología detrás, años de sojuzgamiento de la mujer. En Venezuela, por ejemplo, solamente pudieron ir a votar en unos comicios libres y no censitarios en la Constitución de 1947, en las elecciones de noviembre del 48.
y otros aspectos. Bueno, amigos míos, incorpórense con la misma coordenada para la segunda parte de esta disertación. Gracias.